nuestros avisadores por estar siempre presente y que Libre Opinión esté en el aire. ¿Vamos a hablar de economía? Por supuesto que vamos a hablar de economía y lo vamos a ir presentando. Visión económica, dólar, inflación, precios, déficit fiscal, mercado interno y externo. Visión económica, con el licenciado en Economía y contador Néstor Alessandria. Bueno, un lujo con la presentación de Néstor, por supuesto, y ya lo tenemos en línea y le decimos muy, pero muy buenos días, Néstor, un gusto, como te digo siempre, todos los sábados y cuando nos encontramos. Hola Carlos, buen día. Gustazo, querido amigo. Bueno, obviamente la tan mentada reforma laboral, la situación del país, se le dio el pase al Senado, con obviamente por mayoría en diputados, con algunos cambios, y hubo reacción en el mundo financiero, tanto en la Argentina como en el exterior. Bueno, diría un famoso genio del humor, que nos dipara el destino, ¿no? Muchos chicos ni deben saber de quién estoy hablando, pero ¿qué nos depara el destino con todo esto? Eh, la verdad que el gobierno en la primera parte del año se notó un triunfo importante en su haber, que es el tema de la reforma laboral. Sobre todo en un tema que es ríspido y que hacía falta un mayor consenso, un mayor diálogo, porque, por ejemplo, el borrador de esta reforma laboral ingresó media hora antes en fotocopias a cada uno de los legisladores. Me parece que el tema quería pasar desapercibido, a pesar del traspié de Schwarzenegger con respecto al famoso artículo 44, que en definitiva él puso la cara, porque en realidad Milei fue el que instrumentó ese tema controvertido. Pero también hay otros temas que son significativos, porque no nos olvidemos que en la Argentina siempre se hablaba de que hacía falta una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma impositiva. Pero resulta que todos los cañones están apuntados a privilegiar determinadas capas de la población antes que eh, suavizar el tema de los estratos inferiores. Digo esto porque, por ejemplo, existe una desincronía en la reforma laboral donde se indica de que hay acuerdos de partes con respecto al tema de la cantidad de horas que se trabajan, el tema de las vacaciones y demás. Esto es una falacia porque en realidad existe un mayor peso en el empleador que en el empleado. Además, el hecho de que haya habido una relación inmediata entre los sindicatos y el poder político con respecto a no tocar las cajas, me parece que fue un índice significativo de que no iba a haber mayor cobertura para los empleados. Me parece que esto requería una mayor dosis de consenso, un análisis no por capítulos como se va a hacer, sino un análisis artículo por artículo que implica, por supuesto, cambios. Es decir, que la pretensión del presidente Milei de tener la reforma laboral antes del 1 de marzo, que es el inicio de las sesiones ordinarias, me parece que es algo simbólico. La Argentina no se tiene que manejar por aspectos simbólicos, sino por aspectos pragmáticos, algo práctico que implica una modernización laboral. La modernización laboral, mal llamada en realidad esa modernización laboral, porque la modernización laboral implica un tema productivo, no un tema de modificación de artículos de la ley laboral.
Ajá, Eh, este tema, este tema Carlos, también no solamente el tema laboral, sino también, como decía antes, el tema impositivo, que es necesario dotar de una mayor regionalización de los tributos, contemplando cada caso en particular, reinvirtiendo los excedentes, por ejemplo, del IVA dentro de la misma zona y no a nivel nacional. Lo que pasa es que esto implica cambios significativos en la coparticipación, por ejemplo. El tema de la coparticipación, por ejemplo, desató un vendaval dentro de las provincias porque al disminuir en su oportunidad los porcentuales del impuesto a las ganancias, eso implicaba, al ser coparticipable, un menor ingreso en las arcas provinciales. Solucionado este tema, realmente las provincias lo que hicieron fue negociar y de hecho algunos mandatarios filoperonistas han acompañado la decisión de esta reforma laboral. ajá. Y bueno, ¿y qué ves en el futuro entonces? Yo creo que este tema de la reforma laboral va a provocar temas importantes desde el punto de vista social, va a provocar cambios que la Argentina no estaba acostumbrada, que va a impactar sobre todo en grandes empresas, no en pequeñas empresas. Las pequeñas empresas puede ser que haya una mayor relación personal del empleador con el empleado y la cosa transite por otros carriles, pero en las grandes empresas realmente va a provocar un cisma. Eh, Esto también está provocado con anterioridad porque desde enero han cerrado 22.000 empresas. Ujú. Hace poco existe todavía, perdón, un conflicto significativo con FATE. Eh, Madanes es propietario no solamente de FATE, sino también Anuar. Eh, Además, tenemos también el cierre de Galeno ART. Es decir, que son todos inconvenientes de peso donde existe un despido de gente en grandes proporciones. Estamos hablando en FATE, más de 900 empleados. Estos 900 empleados no tienen una cobertura posterior, es decir, que no hay empleo para que ellos puedan seguir siendo ocupados, lo que va a profundizar eh, esta situación muy delicada desde el punto de vista nacional. Te hago una consulta, ¿no? Dentro de este contexto, si se redujeran impuestos, vamos a ingresos brutos, por ejemplo, que es algo muy controvertido porque cada provincia es autónoma de hacerlo, incluso Cava, ¿no? La capital, la provincia. ¿Qué pasa si bajamos el IVA a nivel nacional? Yo creo, ¿no? Es un pensamiento interno mío, que bajando el IVA se recaudaría el doble. O sea, ¿por qué? Porque impulsaría el consumo. O sea, al bajar 10 puntos el IVA, o sea, o estar en un 10 y medio, como más o menos en la media del mundo es, entraría el mismo dinero tal vez a la gente, pero debería de alguna manera ese dinero que no produce, que no es productivo, ese porcentual, iría a reforzar, digamos, el bolsillo de los trabajadores en la compra. O sea, los bienes y servicios serían más económicos porque los impuestos estarían más bajos. O sea, firmar un tope de ingresos brutos 1,5%, y no en algunos casos que llega a importes confiscatorios, ¿no? Sin duda, el tema de ingresos brutos, eh, cada jurisdicción fija cuál es el porcentual determinado. A ver, por ejemplo, un profesional en ingresos brutos en Capital Federal, en la medida que esté matriculado con más de 4 años de egresado y matriculado, está exento de ingresos brutos. En cambio, en la provincia de Buenos Aires tributa el 3,50%. Es una barbaridad. Este diferencial, este diferencial es significativo y lo que hace es, por supuesto, trasladar ese impuesto a quien consume el servicio que presta el profesional.
No, no, seguro. Eh, Es por supuesto confiscatorio. que siempre va, claro, y siempre bajando el impuesto, como vos bien decís, se potenciaría la recaudación, porque en realidad aumentando existe un límite en el cual el usuario o contribuyente eh, piensa de que tiene un rendimiento decreciente y opta por un mercado alternativo, un mercado paralelo no oficial. Sí, Entonces, esto se resuelve con una bancarización significativa. No ujú. estamos acostumbrados esto en Argentina a estar bancarizados y me parece que al estar bancarizados con controles, por supuesto, y esos controles tienen que derivar en una mayor recaudación sin ninguna duda. Sí, porque no solamente es confiscatorio, sino si hurgueteamos un poquito, es un impuesto que no solamente es recesivo y distorsivo, estoy hablando de ingresos brutos, sino que te estoy arrancando algo que todavía no sé si va a producir, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Eh, Eh, y que lo que sucede es que se toma sobre el valor de los ingresos. Justamente el nombre lo dice, ah, ingresos brutos. Es decir, que no se toma en cuenta cuáles son los gastos correspondientes a esos ingresos. ujú. Entonces, es un impuesto regresivo, confiscatorio, no es equitativo, eh, no altera justamente el valor final de los productos y demás. Eh, Me parece que esa reformulación debería estar dentro de un panorama del cambio total del sistema tributario. En cambio, este sistema tributario, que no es equitativo, que actualmente lo que hace es potenciar la reducción de impuestos para grandes contribuyentes, sino para pequeños contribuyentes o medianos contribuyentes. Y eso, en definitiva, altera o podría alterar la paz social. No, aparte vos fijate que, por ejemplo, si vos tenés una tarjeta de crédito y consumís 10 pesos, el banco te cobra una comisión que va entre 10.000 y 20.000 pesos más o menos por el mantenimiento de esa tarjeta de crédito. Y te cobran ingresos brutos sobre eso. ¿Sí? Si vos el impuesto al cheque, otra barbaridad, porque es tu dinero que le confías al banco para que el banco haga con tu dinero lo mejor para el banco, que es ellos invierten y ganan y tienen un spread sobre el dinero que vos estás poniendo a resguardo. El cheque es el instrumento para sacarlo. ¿M? Exacto. Y aún si, no sé si existe todavía, el cheque demostrador también te lo cobran. Entonces, y otras cosas más. Por ejemplo, vas a depositar, le estás dando plata al banco y te cobran por los depósitos. Entonces, realmente hay una distorsión tan grande y un lobby tan grande de los bancos con el gobierno que logra la aprobación de estas leyes en beneficio obviamente del mundo financiero, distorsionan el mercado. Completamente lo distorsionan. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, vos vas a una casa de cambio y te cobran un spread de compra y de venta. Son las reglas de la economía. Demanda-oferta. Pero estos impuestos que graban operaciones financieras, no financieras, ingresos brutos, son realmente distorsivos y que hacen el famoso costo argentino. Esta situación de los bancos se vio acentuada porque hay fallos que denotan que la fintech ahora no pueden intervenir con respecto al tema de el pago de sueldos o de salarios a través de ellas. Ujú, Esto era una política, una tendencia que fijó Sturzenegger, que fue denostada dentro del gabinete. Es decir, que los bancos han sido siempre los grandes ganadores y los bancos no están instrumentando eh, su política de crediticia. Es ujú. decir, que el costo financiero total es significativo a pesar de que cuentan con esos mecanismos que vos bien dijiste con respecto a
apropiación de excedentes con respecto a lo que uno está depositando. Exactamente. Bueno, creo que estamos ahí, hemos tocado varios temas. Si tenés la reflexión final, siempre estás con el micrófono abierto para hacerla. Sí, la reflexión final es aguardar la expectativa del Senado. Obviamente que la ley va a salir y todo lo que se dice con respecto a que va a ser judicializable y demás, no altera el espíritu que tenía esta ley en su oportunidad. Ujú. Me parece que sacando el famoso artículo 44 y demás, hay cosas, por supuesto, que hay que reformar, que hay que cambiar y demás. En otros países por supuesto, no existe el tema ni siquiera de indemnización y demás, existe sí un subsidio que dura muchas veces 6 meses y no más de eso. Pero Ujú. en otros países existe un crecimiento económico que amerita que nacen nuevas empresas. Estas empresas en Argentina nadie invierte justamente por eh, este tema de no existe seguridad jurídica, no existe tampoco incentivos para la venta y demás. Entonces, me parece que la reforma laboral sin un crecimiento adecuado no va a funcionar. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, Néstor. Un placer como siempre. Que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente, Carlos. Vamos a una pequeña pausa y enseguida tenemos todo el deporte aquí, en Libre Opinión.